Sean todos bienvenidos a Somos a la Investigación de las Artes. En esta ocasión conversaremos sobre recuperar técnicas de fotografía experimental y para ello nos acompaña la artista y educadora Rebeca Arpizar. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, gracias por invitarme y por este espacio para poder compartir algo de la experiencia de estos últimos años con retomar estas técnicas análogas. Muchísimas gracias, Rebeca, por aceptar nuestra invitación a acompañarnos el día de hoy y me gustaría iniciar presentándola. Rebeca es egresada de la maestría en arte con énfasis en artes visuales y licenciada en artes plásticas con énfasis en diseño gráfico de la Universidad de Costa Rica, por supuesto. Ha sido parte de diferentes exposiciones, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y en el año 2000 recibe la mención honorífica del concurso de fotografía El Trajín Diario del Centroamericano por el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y en 1991 el primer lugar del certamen de pintura Palabra e Imagen, el encuentro posible de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica. Es también integrante del Grupo Grana, Taller de Estampa y actualmente es profesora precisamente de fotografía en la Universidad de Costa Rica, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Quisiera iniciar esta pequeña entrevista consultándole un poco por las técnicas de fotografía experimental que está recuperando y sobre las cuales está investigando. Sí, ok. Bueno, hace unos años, creo, bueno, para ser más precisa, como el 2018, yo siempre tuve la curiosidad de experimentar y de retomar la foto análoga, principalmente porque, bueno, mi carrera fue foto análoga, incluso parte de lo que estaba dando en los cursos para fotografía para diseño gráfico fue análoga hasta que ya se empezó a introducir la foto digital. Entonces surgió la oportunidad de abrir un curso de fotografía experimental y yo cuando fui estudiante pues simplemente aprendimos mucho lo que era, fotografía en el cuarto oscuro y todo esto, pero otras técnicas como emulsionar papeles, otros tipos de soportes, nunca tuvimos como mucho chance. Entonces, pensé en investigar, ahí fue cuando dije, bueno, voy a investigar cómo hacer estas técnicas y aplicarlas en el curso de foto experimental. Fue así como entonces implementé ciertas técnicas, porque no se pueden dar todas, pero empecé con la fotografía, con la técnica de antotipia, Van Dyck, argirotipia y la clorofila, que es es exposición por la clorofila, que me pareció que fue como la que más era más sencilla, en el sentido de que no se ocupaba tanto químico, ¿verdad? Que simplemente se aprovecha la clorofila de las plantas para hacer la exposición. Y bueno, las otras técnicas igual las retomé y empecé pues a averiguar dónde conseguir los químicos y dónde poder hacer los procesos para compartirlo con los estudiantes. Y estas técnicas las está planteando como fotografía experimental. Sin embargo, son pues las bases de la fotografía moderna, ¿verdad? ¿Cómo lo diferenciamos? Sí, creo que además en estos últimos años he visto que hay como una necesidad por retomar lo análogo, no sé. Y a mí me parece que era una manera también de llegar a otros énfasis en la escuela, no necesariamente diseño gráfico, que ha sido como el que más, ¿verdad?, ha tenido la oportunidad de, pues, que en los cursos está la fotografía, ¿verdad? En el caso de la fotografía experimental era una necesidad de integrar a la gente de pintura, a la gente de grabado, ¿verdad?, de otros énfasis, y que tuvieran chance de experimentar con algo que es muy antiguo, ¿verdad? Bueno, algunas, por ejemplo, la cianotipia, que ha sido, incluso en estos últimos años también ha retomado, he visto como que hay muchas personas con ganas de hacer cianotipia, que fue una de las primeras técnicas que se utilizaron, ¿verdad?, para hacer fotografía. Y creo que es importante porque de alguna manera se aplica en los trabajos artísticos, los estudiantes lo pueden aplicar ahí, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser algo como muy
como decir, la fotografía digital, ¿verdad? Que es un poco como más tecnológico. Y estas técnicas permiten experimentar más, ¿verdad? Con materiales y otras cosas. Sí, un poco, bueno, nos mencionaba que estas técnicas, tanto la antiotipia como la clorofilia, requieren de la cualidad fotosensible de las plantas, Sí. ¿cierto? ¿Cuáles son los principios que las van a diferenciar, verdad? Ok, digamos, la antotipia es a partir de pigmentos naturales, como decir, qué sé yo, las moras, y se hace un puré con las moras y el alcohol, y ese color que da las moras, o por ejemplo, cualquier otra planta, qué sé yo, sacar como el extracto de esa planta, y eso es lo que se le pone al papel. Igual como es un pigmento natural, se expone a la luz, y va a tener un efecto de acuerdo a la cantidad de luz que reciba. En cuanto a la clorofila, es más que nada recolectar las hojas de las plantas. Eso sí, hay que recolectarlas y mantenerlas unos 3 días sobre un libro para que se aplasten, pero que ellas mantengan la parte verde, ¿verdad? Que es la clorofila, y se expone a la luz con la parte de abajo de la hoja hacia arriba, que es donde está la sensibilidad a la luz. Y la fotografía se va a imprimir en la hoja, tal cual, en la hoja, por ejemplo, de veranera, que es lo que más he experimentado, o he experimentado con chicasquil, o con hojitas de limón. Y la antotipia es más que nada el extracto, y se aplica en un papel, qué sé yo, de acuarela o algún otro tipo de papel. Ese líquido, esa emulsión, se aplica en el papel y se expone a la luz. Okay. Digamos que por ahí es un poquito la diferencia. Sí, y todo esto, por supuesto, desde su investigación y desde experimentar con los diferentes materiales. Sí, y creo que a partir de estos cursos fue que surgió la idea mía de ahondar un poco más con respecto a lo de la clorofila. Y es lo que he tratado, bueno, que en estos tiempos he estado tratando de hacer un artículo y escribir sobre las experiencias, ¿verdad? De cómo la variedad entre las plantas o la hora, porque hay un montón de cosas que también es necesario tener como alguien de biología, claro, que aporte, ¿verdad?, con respecto al componente de las hojas, ¿verdad? Y a qué hora es mejor recolectar las hojas, cuáles tienen más clorofila que otras. Y hasta incluso a la hora de hacer la exposición al sol, yo he experimentado que en verano, por ejemplo, como ahorita que el sol es más fuerte, entonces es como más rápido el proceso, se quema más fácil, más rápido, que en invierno, que de pronto pues obviamente se nubla y son requiere de otros, condiciones. exacto, entonces sí se lleva su tiempo porque hay que ir viendo, ¿verdad? Y sigue siendo todo muy experimental porque es como prueba y error, ¿verdad? Es probar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, sí, tal día lo puse, qué sé yo, 3 horas, otro día lo puse 4 horas, y me he dado cuenta que la misma hoja, dependiendo si está en la sombra, si la agarré de la sombra o la agarré con un lugar donde recibe más luz, así va a ser el color que digamos que ella va a tener a la hora de exponerlo al sol, cambia. Entonces, obviamente tiene que ver con la cantidad de clorofila, y eso es lo que necesito como ahorita investigar con alguien de biología que me explique exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Que es lo que yo lo he dado por lógica, ¿verdad? Porque lo he estado trabajando, pero no soy experta en esa parte. Entonces, y ahora que menciona pues estas otras disciplinas, quizá volviendo un poquito hacia las artes, ¿tiene algunos referentes o ha habido otros tipos de acercamientos a la foto experimental desde tanto en la universidad o en las artes en Costa Rica? Bueno, creo que, por ejemplo, desde mi experiencia de la universidad, cuando yo fui estudiante, sí, una que otra profesora hizo sus investigaciones, pero no era algo como que se compartía mucho. Incluso pues en esa época no había tanto acceso ahora como a internet o buscar, ¿verdad?, investigar más. Entonces, si vos tenías el chance de salir ¿verdad?, o tener un libro donde venía información, pues era buenísimo, pero no
no había como esa facilidad. Entonces yo creo que esta idea de este curso, y que fue como el que me dio la pauta para que yo empezara a investigar, fue precisamente por esa necesidad que me quedó a mí de conocer cómo hacer esas técnicas. Claro. Y entonces yo casi que en los cursos empecé yo a investigar y a experimentar yo con los estudiantes, porque eso para mí es muy valioso. Y ahora que menciona a sus estudiantes, ¿cómo incluye usted estas técnicas, cómo las recupera y las convierte también en parte de sus metodologías de curso? Yo empecé, antes del curso, empecé a buscar los químicos, en el caso de las que llevan químicos, ¿verdad? Y empecé a hacer mis propios experimentos antes del curso. Con los estudiantes, sí, yo les doy así como todas las fórmulas, ¿verdad? O los tiempos, les digo cuáles hojas he probado, cuáles no. Sin embargo, les doy el chance de que ellos también experimenten y que busquen otras cosas y luego lo compartan, porque yo siempre he dicho que también como docente, pues uno aprende de los estudiantes. Y entonces han surgido cosas muy interesantes de parte de los estudiantes también, por el hecho de que les he dado la oportunidad de que ellos investiguen también. O sea, yo les doy una pauta, pero ellos también prueban y llegan y me dicen, bueno, profe, ¿usted cree que si yo puedo hacer tal cosa? Le digo, pruebe. No, porque no hay límites en este caso, ¿verdad? O sea, y para mí es muy importante eso. O sea, yo les doy como el principio, pero cada quien si no es una ciencia exacta. Exacto. Y cada quien, la verdad es que uno llega a descubrir ciertas cosas por pura experimentación, ¿verdad? Y nos podría comentar un poco sobre cuáles son las diferencias que se obtienen a partir de los materiales, ¿verdad? Y las condiciones como la humedad, por ejemplo, que influyen muchísimo. Eso es muy importante porque del curso casi siempre yo lo doy como en el segundo semestre. Entonces, bueno, yo siempre pido que sea en la mañana, porque obviamente en la tarde no podemos hacer exposiciones de cianotipia o argirotipia, porque llueve, entonces no es igual, ¿verdad? La exposición no es igual, entonces eso varía mucho. Ese tipo de cosas influyen a la hora de hacer, digamos, de exponerlo. Y bueno, ya no me acuerdo qué más era, que estaba hablando de, bueno, que me estabas preguntando. De las condiciones de los materiales y la humedad. Por ejemplo, que no es lo mismo usar papel acuarelable que cáscaras de huevo. Eso es otra cosa que yo les digo siempre, traigan diferentes tipos de papeles, probemos diferentes soportes, incluso en madera o en piedra, o sea, con cianotipia, por ejemplo. Y lo han hecho, lo han probado con cerámica también. Pero a veces yo no lo he hecho y entonces ellos llegan y me preguntan, profe, ¿usted cree que yo pueda probar con tal cosa? Entonces yo, probemos. Intentemos, entonces ya traen las cosas y yo, no funciona, pongámosle tal cosa, pongámosle tal otra. Entonces al final es bonita la dinámica también porque yo me vuelvo parte de la investigación con ellos, ¿verdad? Pero sí influye mucho el tipo de papel, la humedad, y bueno, cuando por ejemplo emulsionan los papeles, que es para poner la cianotipia, eso se hace con una luz bajita, o sea, preparamos los químicos y los ponemos a secar, y entonces a veces si hay mucha humedad, duran mucho los papeles en secar. Entonces hay que esperar y tener paciencia y que se sequen y después probar. Sí, bueno, conversamos un poquito sobre su práctica como docente. Sí. Pero ahora, como artista, ¿cómo ha influido o desde dónde tenemos la foto experimental desde su práctica artística? Ok, yo empecé, bueno, yo me gradué también de grabado, entonces, cuando yo estaba estudiando, cuando terminé diseño gráfico, empecé a hacer grabado, y bueno, fue cuando surgió este grupo Grana, que estábamos ahí. Y todas éramos, bueno, Marcia era de pintura, Carolina hacía danza, Sila hacía pintura y grabado, y yo estaba en diseño gráfico y grabado. Entonces yo siempre empecé a experimentar con la foto en grabado. O sea, a mí, qué sé yo, hacía transferencias de estas de las camisetas, pero en el papel, y luego lo pasaba por la prensa. Y creo que desde ahí viene esa
O sea, porque siempre me ha gustado la fotografía y me gusta el grabado. Entonces, a partir de todas esas pruebas y esas cosas de transferencias, de, qué sé yo, transferencia con cine o por calor o por lo que fuera, y luego combinarlo con el grabado, creo que fue como ahí donde empezó a surgir esa idea de siempre combinar la foto con el grabado. Y siempre estaba esa necesidad también de buscar este tipo de fotografía experimental, de emulsionar papeles. Y ahora que empecé a hacer esto, en algunos de mis trabajos he hecho, expuesto con las hojitas de clorofila. Y precisamente, actualmente, ¿hacia dónde nos has llevado esta investigación de foto experimental? En mi trabajo artístico. Sí. Sí, por ejemplo, bueno, lo último que hice fue, yo trabajo mucho, he trabajado el tema de la ropa, bueno, el autorretrato y la ropa. Y entonces la última que hice fue como unas ropas que yo había fotografiado y luego obviamente las puse en las hojitas que por aquí, por ahí habían algunas. Y esos, el hecho de que incluso, bueno, en algún momento, bueno, eso es con respecto al tema de la ropa, ¿verdad? Yo quise escanear esas hojas porque esto tiene algo muy bonito y al mismo, o sea, interesante, que es un poco efímero, ¿verdad? Vos haces la impresión en la hoja, en la clorofila, pero ya termina, al recibir mucha luz, termina por ir desapareciendo. Entonces, en un principio, trabajé el concepto de lo efímero con unos autorretratos y que estuvieran expuestos a la luz de una galería y conforme fueran pasando los días iba a ir desapareciendo. Se llamaba por esos espacios efímeros. Y sí desapareció bastante cuando terminó la exposición por la luz de la galería. Pero entonces ya ahora lo último que hice, sí, no quería que desapareciera porque quería que quedara, porque aparte la hoja se secó y se hizo como una tela y entonces de pronto esa cosa de la hoja y la ropa y, ¿verdad? Y la tela, entonces yo lo que hice fue escanearlo e imprimir en un papel fotográfico para poder que quedara ahí permanente la imagen, pero siempre con esa textura y esa, digamos, esa relación con la naturaleza, ¿verdad? Y entonces que sí se viera que era una hoja, pero que no se desapareciera. Que se volviera permanente. Que se volviera permanente en el papel. Ajá. Muchísimas gracias, Rebeca, por acompañarnos. Queremos agradecerles por participar en esta sesión de Asomos en la Investigación de las Artes.